¿Están viendo la pantalla, niñitos? Sí, señora. Bueno, ¿vieron el video lo interesante? ¿Qué notaron de ese video? Que lo explicó súper bien, sobre todo en la parte, no tanto la parte teórica, sino la parte visual. ¿Qué notaron del video? Profe, Dime. pues no, ahí se vio la investigación, pues todo, pues las partes que él nombraba se veía en la explicación, pues en la investigación que hicimos, la verdad quedó mucho más claro, ¿Cierto? porque sí, señora, sí, Pero, porque sí aparecían esos términos dentro de la investigación, ajá. pero no queda pues lo claro como tal, ya había el funcionamiento, ¿Qué muy otra, qué otra explícito el cosa? video. ¿Qué otra cosa notaron en cuanto al funcionamiento? ¿Qué notaron en cuanto a la miocina y la actina? Profe, Miren, que necesitan calcio y ATP para el funcionamiento. efectivamente necesitan calcio ATP y lo que se ve allí, que es muy interesante porque es muy difícil de explicar en clase, ¿ya? Que uno les habla de que se une la cabeza y todo, es que miren que la miocina es fija y la actina es la móvil, ¿ya? Lo que se mueve la miocina es solo la cabeza, ¿ya? Cuando llega el calcio, el ATP, se hace puente cruzado, es la cabeza de la miocina la que se mueve, ¿ya? Y la que se mueve como si fuera un remo y se le pega como si fueran personas remando en una barca, ¿no? Cogen el remo, lo unen a la actina, al sitio de la actina y la trasladan, ¿ya? Hacia el centro del sarcómero. O sea que lo que se está moviendo en la contracción, los miofilamentos que se movilizan hacia el centro son miofilamentos de actina. Y los de miocina están fijos y lo que se mueve en la miocina es su cabeza. ¿De acuerdo? Sí, señor. Perfecto, entonces eso es importante, ¿ya? No todo se está moviendo, solamente se está moviendo la actina. ¿Y por qué creen ustedes que la actina es la que se mueve? ¿Por qué creen ustedes que la actina es la que se mueve? ¿Qué pasa cuando la actina se mueve hacia el centro? ¿Por qué el músculo se contrae cuando la actina se mueve hacia el centro? ¿Por qué la actina, que en la investigación que ustedes hicieron está pegada a los puntos Z? ¿Ya? La actina está pegada a estos puntos Z o línea Z. ¿Ya? De aquí a esta línea Z se forma el sarcómero. Cuando la actina se moviliza, que es esta azulita que ustedes ven aquí, ¿ya? Cuando la actina se moviliza hacia el centro, se acorta el sarcómero, o sea, se realiza la contracción muscular, ¿ya? Cuando la actina se separa, ¿ya? Se aleja del centro, es que se da la relajación muscular. Miren ustedes aquí ya más abajito, ustedes, ¿ya? La actina pegada a esta línea Z. Entonces, al irse hacia el centro, acorta el miofilamento, ¿sí o no? Porque miren, lleva todo esto hacia el centro, ¿ya? Lo acorta. Y al, y al relajarse, pues vuelve otra vez el sarcómero a su longitud normal. Y miren ustedes que son actina, troponina y tropomiosina y todo lo que sucede cuando el calcio llega. ¿Ok? Y miren ustedes la miocina que permanece fija, pero lo que se mueve de la miocina es la cabeza de la miocina. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver la evaluación de los sistemas energéticos musculares. Ya que hemos visto esto, esperemos que haya quedado un poquito claro. ¿Hay alguna duda al respecto? Pues duda así pues grande. Porque pues esto es algo que lleva mucho tiempo de estudio. Pero por lo menos
quiero que sepan algunas cosas, que les queden claras algunas cosas antes de seguir con esto. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad estructural más pequeña del músculo? Ya lo hicieron ustedes sus talleres, niñitos. ¿Cuál es? Profe, Dime. disculpa, no, una pregunta, profe. Sí. Hablamos de actina y miocina, ¿cierto? Algo que no me quedó claro, bueno, en el video sí, pues se vio algo que era la troponina, creo que era, Ajá. y tropomiosina. Sí. Pues, no me quedó muy claro, pues sé que en la actina se llegan los iones de calcio Ajá. y hacen que se muevan, ¿cierto? Sí. La tropomiosina sí ahí me perdí en ese Sí, pedacito. recuerden ustedes que existe la actina, que es el filamento o miofilamento delgado, el más delgado, la miosina es el grueso, y la actina está rodeada por la troponina y la tropomiosina. Realmente el miofilamento se llama actina, troponina, tropomiosina, pero como el que es longitudinal es la actina, entonces se le da el nombre de actina. Ok, y el que se une a la miosina es la actina, entonces se le da el nombre de actina. Lo que hace el calcio básicamente es girar, hacer que la troponina gire, ¿ya? Y la tropomiosina deje al descubierto el lugar de conexión de la actina con la cabeza de la miosina. Lo más importante que tienen que saber ustedes allí es que la actina es el miofilamento más delgado que está unido a la línea Z y que al activarse, ya cuando la miosina, la cabeza de la miosina, cuando se une a la cabeza de la miosina, o sea, al activarse, lo que hace es moverse hacia el centro, ya, hacia el centro del sarcómero generando la contracción muscular. Y que cuando el calcio se va, vuelve otra vez a relajarse. Pero como nosotros somos un continuum, ¿cierto? Ese calcio va para el retículo sarcoplásmico, se acumula en depósito y vuelve y suelta, vuelve y suelta, y vuelve y va, y vuelve y suelta, y vuelve y va, pues nosotros constantemente podemos hacer contracción. Porque imaginen ustedes que el calcio, que es el que es necesario para la contracción muscular, si el calcio no existiera, no estuviera acumulado en el retículo sarcoplasmático, pues no podríamos hacer sino una sola contracción. ¿Y después qué? ¿Ya? Entonces, eso se separa para enseñar, pero realmente eso es un continuum. Ya, ¿Ustedes profe. quieren que les ponga de nuevo el video? Pues no, profe, no es necesario. ¿No? No, ya, esa era la que me había perdido ahí en lo de la tropomiosina, Bueno, pero no, ya. porque sí les podría poner el video, pero bueno, listo. Entonces, eso es, ¿no? Todo lo que ustedes tienen que saber es que el sarcómero es la subunidad del músculo más pequeña, es la funcional y estructural más pequeña, que está compuesta por miofilamentos, que esos miofilamentos son la actina y la miosina, que la actina realmente se llama actina, troponina y tropomiosina, pero lo que ustedes deben saber, dejémosle el nombre actina, y que la miosina tiene una cabeza que es la que realiza lo del puente cruzado, ¿ok? Que para el deslizamiento de la actina, que la actina es la móvil, la miosina es fija, ¿ok? Que la actina es móvil porque está pegada a una línea llamada línea Z, ustedes lo están viendo ahí en el dibujo, en la gráfica, y que obviamente al irse hacia adentro, pues movilizan esa línea Z y es cuando se realiza la contracción muscular. Cuando se da la relajación muscular, entonces ese sarcómero vuelve a su longitud normal. Y lo otro que no les he dicho es que esta línea Z que ustedes ven, ya, lo desapegada a la actina, son las que le dan el carácter de estriado. Es que histológicamente, al mirarlo en un microscopio, se ve una especie de estrías. Y es por eso que el músculo esquelético recibe el nombre también de músculo estriado. ¿Ok? Bueno, ustedes vieron que para eso, ustedes vieron que para eso, ya, existían el ATP, el calcio, toda serie y las enzimas ATPasa y todo,
para que todo ese proceso, digámoslo, mecánico muscular se diera, ¿cierto? Pues bueno, para, para todo esto nosotros tenemos unas vías energéticas. ¿Qué entienden ustedes por vías energéticas? No importa que no sea lo correcto, ¿qué entienden? Después lo vemos. Profe, pues sería como donde se obtiene la energía, ¿no? Exacto, y como son vías, quiere decir que existen diferentes vías energéticas, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes conocer? Profe, la oxidativa, glucolítica, no recuerdo. ¿Esos qué nombres, con qué otros nombres los conocerán más fáciles para ustedes como entrenadores? Vía anaeróbica y vía aeróbica, ¿cierto? Y la vía anaeróbica, ¿qué vías conocen de las anaeróbicas? La de Láctica. fosfato, Aláctica y láctica, ¿cierto? Y de las aeróbicas, de las aeróbicas, Solo la vía de aeróbico, los ¿no? carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿cierto? También se conoce esa vía, la vía anaeróbica láctica y la aeróbica se conocen también como vías glucolíticas, ¿cierto? Una es glucolítica anaeróbica, la anaeróbica láctica, y otra es glucolítica aeróbica, que viene siendo la aeróbica, ¿ok? Entonces, de aquí vamos a ver la vía energética según las posibilidades energéticas, la duración, la intensidad y la cualidad física predominante de ese deporte o actividad. Entonces, miren, las vías energéticas, como les decía yo a ustedes, ya son tres posibilidades energéticas, las alácticas, o sea, anaeróbicas alácticas, anaeróbicas lácticas y aeróbicas. Y están relacionadas con la duración y con la intensidad de esa vía. La duración de las anaeróbicas alácticas es de 6 máximo 8 segundos. 8 segundos en personas bien entrenadas. Y su intensidad es máxima del 100% o más. Las posibilidades energéticas anaeróbicas lácticas, su duración va de 2 a 3 minutos, pero con una intensidad submáxima del 90%. Y las posibilidades energéticas aeróbicas van de más de 3 minutos, con una intensidad moderada del 60%, y todas están relacionadas a una cualidad física predominante. La cualidad física predominante de las anaeróbicas alácticas es la velocidad-fuerza. ¿Ya? Son extremadamente rápidas y de fuerza máxima o explosiva, diría yo, o uno. Posibilidades energéticas anaeróbicas lácticas. De la cualidad física predominante de la resistencia y la velocidad. Y hablaríamos también de la resistencia a la velocidad. Y ya con eso ustedes se están imaginando los deportes que van allí. Y las posibilidades energéticas aeróbicas con una duración mayor de 3 minutos, incluso puede ser mayor de 2 a 3 minutos y no se cruza con la anterior porque la intensidad es moderada, o sea, del 60%, que la cualidad física predominante es la resistencia general. De acuerdo a eso, niñitos, ¿qué deporte colocarían como ejemplo en las posibilidades energéticas alácticas, en las lácticas y en las aeróbicas? Profe, en la aláctica podría ir lo que es 100 metros planos, no sé, Casi. casi. Algunos clasifican ahí los 100 metros planos. Lo que pasa es que hasta ahora el mejor tiempo realizado de 100 metros planos es mayor a 9 segundos, Es una 9:38. chiqui- ¿Ya? Yo siempre he sostenido, en mis libros lo van a ver, que siempre he sostenido que el día que rompan el récord de los 8 segundos, sí podemos decir que los 100 metros planos están en las alácticas.
Profe, el movimiento de halterofilia puede ir ahí. Efectivamente, ese es el máximo representante. Ustedes tienen que hacer en halterofilia, tienen que hacer envión y, ¿cómo es que llama el primero? Se me olvidaron los dos. Arranque. Arranque y Arranque. envión, ¿no? Y ustedes no pueden demorar ahí levantando, no sé si pum, pum, eso es en pocos segundos, muy pocos segundos, de una intensidad máxima, ¿ya? Entonces, miren ustedes, cualidad física predominante, velocidad, fuerza, es tan rápida que no alcanza a usar, ¿ya?, la fuente energética láctica, sino que es aláctica. Y vamos a ver más adelante que la anaeróbica aláctica usa la vía de los compuestos fosfomacroenergéticos, que son el ATP y el creatinfosfato, siguiendo solamente dos pasos metabólicos. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál sería el representante más importante, digámoslo así, de las posibilidades energéticas lácticas? Profe, ahí sí entran los 100 metros planos, ¿no? Tampoco. No, porque los 100 metros planos no duran. Usain Bolt lo hace en 9 segundos 38. Entonces los 400, tampoco. Sí, es el más. Aunque podría entrar también, obviamente, podría entrar es que los 100 metros planos que tú me dices están tan difíciles de clasificar. Yo veo, profe. Sí, porque es que yo siempre, o sea, siempre lo mismo, los 100 metros planos, algunos lo clasifican en anaeróbico láctico y otros en anaeróbico láctico. El anaeróbico láctico tendría que ser menor de 8 segundos. Anaeróbico láctico tendría que estar entre los 2 o 3 minutos. ¿Ya? Entonces, después vemos, no importa. Después vemos cómo lo clasificamos. Después hacemos un estudio de eso, ¿les parece? Hacemos una búsqueda bibliográfica bien grande y sacamos algo bien chévere de eso. El mayor representante de las lácticas, ¿ya?, de posibilidades energéticas lácticas, son los 400 metros planos, efectivamente, ¿ya? Porque imagínense ustedes lo que es correr 400 metros planos a la misma velocidad, sin bajar la velocidad, y además tratando de hacer un pique final. Imagínense ustedes nada más eso, ¿ya? Es además el deporte más anaeróbico, que más ácido láctico, perdón, ¿ya? El que más ácido láctico acumula. Como vamos a ver más adelante, el valor de umbral anaeróbico es de 4 milimoles por litro, o sea, el momento en que se quiebra eso y pasamos a anaeróbico. Son los 4 milimoles por litro. Y en esta prueba de 400 metros planos llegamos hasta más de 28, incluso hasta 32 milimoles por litro de lactato. Por eso ustedes ven que el deportista de 400 metros llega a la meta y ¿qué hace? ¿Qué han visto? Se tira al piso, Tira. profe. Tira al piso, y no se tira al piso porque esté agradeciendo llegar, sino porque ya no puede más, ¿ya? Pero afortunadamente ellos están entrenados a la tolerancia al lactato. Y rápidamente, o sea, tolerancia al lactato, y rápidamente lo eliminan ya después de haber llegado, ¿ya? Lo que no pasaría con una persona sedentaria que hace una cosa de esa y ni siquiera alcanza los ciento y pico de metros. Y de las aeróbicas, ¿quién me da un ejemplo de las aeróbicas? Profe, qué pena. Dime. Disculpe ahí, profe. No, es que ayer viendo, pues, más o menos me estaba observando lo del mundial de patinaje. Ajá. Y eso uno veía, y son deportistas, pues, de alto rendimiento y todo, y uno veía que en los 1000 metros habían personas ya que llegaban ahí como ya arrastradas, por decirlo así. O sea, ya no se veía como el que les daba la fuerza para terminar esos 1000 metros. ¿En cuánto tiempo hacían los 1000 metros en patinaje? Profe, la verdad no vi en qué tiempo lo hicieron, pero yo veía era que... Más o menos. No, pero ya le averiguo, profe. No vi, la verdad no vi el tiempo, No, pero ya le averiguo. es para decirte, es para poderte dar una respuesta. No, yo lo decía era porque se veían refatigados y era Por eso. 1000 metros. Por eso, porque los 1000 metros seguramente lo hacen en más de 3 minutos, ¿cierto? Sí, señora, más o menos. Exacto.
los que llegaron refatigados fueron los que ganaron, no, ¿no es cierto? No, profe, llegó como de cuarto. El que vi que Ajá, este llegó como de porque cuarto. esta persona de pronto no tenía el mismo nivel de entrenamiento de los demás. Cuando quiso competir, se quiso unir a la velocidad que ellos llevaban. La velocidad que ellos llevaban, que ya están entrenados, es una velocidad de resistencia general inicial, seguramente, ¿ya? Porque 1000 metros son 1000 metros. 1000 metros no son 200 metros, ni 300, son, ni 400, son 1000 metros. Tiene que tener resistencia general de ser pique final, ¿ya? Si tú te vas a una velocidad que no puedes, a una intensidad que no puedes manejar, ¿ya? Cuando debe ser la posibilidad energética aeróbica, de pronto al final con un pique, pues entonces tú gastas tus reservas energéticas, ¿ya? Y al final te quedas sin nada. Sí, profe, es correcto. Exacto. Pero muchas gracias por el ejemplo. Ahora, las posibilidades energéticas aeróbicas, ¿cuál creen ustedes que es el que más lo representa? Que es moderado al 60%. La maratón, niñitos. La Sí, maratón. el fondo, profe. Exactamente. Ya, y maratón es el representante 1A de esta resistencia general. ¿Ustedes han participado por casualidad en las carreras del Río Cali, que son de 5K, 10K, 20K? ¿O por lo menos las han ido a ver? Sí, profe, yo he participado en 10K. Ah, perfecto. Resulta que cuando la persona, ahí eso es moderada, es una intensidad moderada, ¿ya? Porque la resistencia general es porque tiene que ser utilizar la vía aeróbica, que es una vía lenta, lenta, y prolongada en el tiempo, pero lenta, ¿ya? O sea, más lenta que las otras, obviamente, porque es un tiempo prolongado. Y no sé si tú has visto que al inicio hay unas personas que salen a 1000 para una carrera de 10K. Y a las 2 cuadras te los encuentras tirados en el piso, en el andén, se salieron, ¿cierto? Porque, Sí, señor. exacto, ellos creían que eso era algo anaeróbico y resulta que era aeróbico. Entonces acabaron todas sus posibilidades energéticas, ¿ok? Entonces vamos a seguir viendo para seguir ejemplarizando. Entonces miren ustedes que esas vías energéticas tienen unos indicadores bioquímicos. Los indicadores bioquímicos están según las fuentes energéticas en la actividad física. Entonces vean ustedes. Ya. En la anaeróbica láctica están los compuestos fosfo macroenergéticos, o sea, de gran energía. Macro quiere decir gran, ¿cierto? El fosfo del fosfato, que es el energético, y macro, entonces fosfatos de gran energía. Y están el ATP, que es ya saben ustedes que es la molécula más energética que existe, y el creatinfosfato. Vamos a explicar más adelante cada uno de estos, no se preocupen. ¿Ya? Aquí no hay producción de ácido láctico, ¿cierto? O sea que el ácido láctico sería un indicador negativo, o sea, no debe aparecer, no debe aparecer, porque es tan rápida que no se genera ácido láctico, por eso se llama anaeróbica aláctica. ¿Estamos? Luego sigue la vía de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que es aeróbica, y una parte de los carbohidratos anaeróbica. Entonces, los carbohidratos tiene dos vías. La vía anaeróbica, que es la vía anaeróbica láctica del sistema del ácido láctico, más adelante la vamos a explicar, y la vía aeróbica totalmente, donde no se puede producir ácido láctico. Están los lípidos y proteínas y vamos a explicarle cada una de ellas. Bueno, de acuerdo a lo anterior, observamos que tenemos una relación entre las fuentes energéticas y las fuentes energéticas, perdón, en la actividad física y los indicadores bioquímicos según estas fuentes energéticas. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué se imaginan ustedes, niñitos?
que para cada actividad física o deporte existe una fuente energética determinada, ¿cierto? Si estamos hablando de fútbol, de baloncesto, de natación 100 metros, de natación 800 metros, si estamos hablando de patinaje 100, 200, 800 metros o 1000 metros o ruta, si estamos hablando de judo, de karate, de boxeo, o estamos hablando de salto alto, salto largo, salto con garrocha, lanzamiento de bala, martillo. Ya, si estamos, depende de eso, ¿cierto? O sea, de acuerdo a eso, tenemos fuentes energéticas. Y en actividad física corriente, ya, o sea, caminata y eso también, si estamos hablando de todo ese tipo de actividades, incluso las actividades de la vida diaria, normales, o sea, ya, que predomina la fuente energética aeróbica, ya, para estar sentados, parados, conversar, escribir, ver clases, ¿ok? Y los indicadores bioquímicos según estas fuentes energéticas, entonces lo vamos a ver. Y ahí el que nosotros decimos que es súper importante se llama... ¿Quién me dice? ¿El ATP? No, indicador bioquímico. No. Ah, Lo dijimos ahora. El lactato, ¿ok? Entonces miren ustedes, esa es la primera vía energética, la vía anaeróbica láctica. ¿Es rápida? Sí, es rápida. ¿Es potente? Sí, es potente y es limitada, ¿ya? ¿Y por qué creen ustedes que es limitada? porque Entonces se miren agota muy ustedes, rápido. es limitada porque está dentro del músculo. Y es el error que hacen muchos que toman creatina para aumentar su fuerza muscular, ¿cierto? Desde que la creatina no entra dentro del músculo, dentro de la célula muscular, ¿ya? Es por eso que la creatina no ha sido todavía catalogado como sustancia doping, porque no se han comprobado sus beneficios en aumento de masa muscular. ¿Ok? Entonces miren ustedes, es rápida, es potente y es limitada. Los compuestos fosfomacroenergéticos que ya vimos son el ATP y el creatinfosfato. Es rápida porque obtiene el ATP y el creatinfosfato intramuscular siguiendo solo dos pasos metabólicos. Un paso en el que se disocia el ATP en ADP y fosfato y un paso en el que se disocia el creatinfosfato en creatina y fosfato. ¿Ya? Y eso lo hace rapidísimo, rapidísimo. Porque si tú estás levantando pesas, tú necesitas eso rapidísimo. Es potente porque puede rápidamente en un momento dado por ATP rápidamente por unidad de tiempo. Tú lo necesitas ya, ya lo usaste, ya, listo. Ya lo cogí, pam, rápidamente hice lo que tenía que hacer. Hice mi arranque y mi envión, los utilicé de una, o hice el salto largo, o el lanzamiento de bala, etcétera, etcétera, y ya, utilizado rápidamente. Ya, el ATP rápidamente por unidad de tiempo. Pero es limitado, que es la desventaja que tiene, porque su almacenamiento se limita a nivel del músculo. Vamos a explicarlo detalladamente, ¿ya? Vuelvo y repito, se llama vía de los compuestos fosfomacroenergéticos, que es la vía anaeróbica a láctica. Entonces miren ustedes, rápida, potente y limitada. Los dos pasos metabólicos que sigue esta vía son el de la ATPasa y creatinquinasa. ATPasa es una enzima que, como les dije ahora, degrada el ATP en ADP y fosfato, liberando el fosfato para la energía. Y la creatinquinasa es la otra enzima que lo que hace, como toda enzima también, es degradar esa o romper el enlace del creatinfosfato en creatina y fosfato, utilizando el fosfato para esa, ¿para qué? Para esa, utilizando el fosfato para esa vía energética que necesita en ese momento rápidamente la persona. Además de limitado porque se limita a hacer intramuscular, su almacenamiento es pequeño porque depende del tamaño muscular, ¿ya? Una cosa que se ha comprobado, y esto es muy importante,
es que la nutrición no es capaz de aumentar los depósitos de ATP y creatinfosfato en el músculo, que es lo que hace que mejora su almacenamiento. Ya lo que lo mejora es el entrenamiento, que acelera los pasos metabólicos. ¿Ya? Entonces, su almacenamiento directo como ATP no se puede incorporar a través de algún medio farmacológico ni en la alimentación. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, los compuestos fosfomacroenergéticos solo se pueden incrementar así, incrementando la actividad de la ATPasa. La ATPasa viene aquí, coge ese ATP, lo divide en ADP y fosfato inorgánico. Y este es el que nos da esa energía inicial, esa energía que necesitamos rápidamente. Y incrementando la capacidad de hidrólisis de la creatinquinasa, que es la otra enzima que también es intracelular, que me va a dividir ese ADP, que me va a unir este fosfato a este ADP para obtener nuevamente ATP, perdón. Entonces, por mucho que se incremente la masa muscular del sujeto, no aumentan los depósitos, pero sí aumenta la eficiencia de los pasos metabólicos, que es lo que hacemos con el entrenamiento, que los pasos metabólicos se den rápidamente, aumenta la eficiencia de los pasos metabólicos. Aquí yo había cometido en esta, les dije algo, un error que corrijo. Lo que hace la creatinquinasa es soltar el fosfato para unirlo al ADP y formar el ATP, que es básicamente lo que les traté de decir ahora, pero no sé cómo creo que tenía algún error en el momento que se lo dije, pero aquí sí está perfecto. Entonces, no aumentan los depósitos, pero sí la eficiencia de los pasos metabólicos. ¿Qué quiere decir aumentar la eficiencia de los pasos metabólicos? Pues que esa obtención va a ser mucho más rápida y esos pasos metabólicos se van a dar más rápido y vamos a tener ATP más rápidamente, ¿ok? Entonces, una persona sedentaria, la duración de la vida da de 2 a 3 segundos. Pues ustedes ponen a una persona a levantar pesas, una persona sedentaria, y la persona no es capaz ni siquiera a veces ni de medio levantarlo, porque se le va rápidamente el esfuerzo en 2 a 3 segundos. En cambio, los deportistas entrenados en fuerza, esa vía les dura hasta 8 segundos. ¿Ya? Esta vía anaeróbica láctica caracteriza el entrenamiento de la fuerza rápida o explosividad o fuerza explosiva. Por eso el deporte característico que lo caracteriza es la halterofilia, y también están los lanzamientos y saltos allí, la fuerza rápida o fuerza explosiva. Esto es totalmente controvertido. Uso de creatina para favorecer la formación de creatinfosfato está en controversia. No se ha encontrado todavía, ¿ya? Y lo único que les puedo decir, y que decimos todos los deportólogos, es: en el momento en que la creatina sirva, en ese momento entra a la lista de doping. ¿Ok? El ácido láctico, en este caso, como les decía yo al principio, es un indicador para casi todas las vías, pero este es un indicador negativo. ¿Qué quiere decir esto? Si se realiza un ejercicio de fuerza explosiva y no se aumentan los niveles de ácido láctico, significa que se utilizaron únicamente los fosfágenos, ¿ya? Vía anaeróbica láctica, o se utilizan solamente ATP creatinfosfato, ¿ya? No siguió la vía del ácido láctico, entonces se utiliza como un indicador negativo. ¿Cuánto es la recuperación de los almacenes de creatinfosfato de ATP después de haber hecho una actividad en la que lo utilizamos? Pues de 1.5 a 3 minutos de haber cesado el esfuerzo. Y es por eso que ustedes ven que un levantador de pesas levanta, ¿ya? E inmediatamente no va a hacer su ronda y siguiente, ¿no? Porque él tiene que recuperar esos depósitos. Entonces él se va, viene otro deportista, hasta que vuelven y lo llaman a él, ¿ya? Ya cuando él regresa nuevamente a esa ronda, ya ha recuperado sus almacenes de creatinfosfato y ATP, porque estos ocurren, como se dice ahí, de 1.5 a 3 minutos de haber cesado el esfuerzo. Entonces, esta vía tiene una energética anaeróbica láctica. Las posibilidades energéticas son alácticas, como su nombre lo indica. La duración es de 6 a 8 segundos
Ya vimos en sedentarios hasta 2 o 3 segundos y en entrenados hasta 8 segundos. La intensidad es máxima y la cualidad física predominante es la velocidad fuerza. Y de la fuerza, la fuerza máxima o fuerza, explosividad o fuerza explosiva. Aquí tenemos el representante máximo ya de la vía anaeróbica láctica, que es la halterofilia. Bueno, ¿algún aporte o algo que tengan para decir de esta vía? No, señora. ¿No? Todo claro. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces seguimos con la vía ¿cuál? Seguimos con la vía de los carbohidratos, ¿cierto? Esa vía de los carbohidratos que puede ser tanto anaeróbica como aeróbica. Pues vamos por la anaeróbica, ¿ya? Que se llama también vía del ácido láctico o glucólisis anaeróbica. Ok. Bueno, pues entonces esa vía anaeróbica del ácido láctico o glucólisis anaeróbica, como su nombre lo indica, es láctica. El ácido láctico, ¿qué será? El metabolito intermedio de la glucólisis anaeróbica utilizado en medicina del deporte. ¿Para qué se utiliza en medicina del deporte? Para determinar el desarrollo de la resistencia aeróbica, anaeróbica en el entrenamiento. Existen muchos test, por ejemplo el test de Forenbach o lactacidemia progresiva, en la cual el lactato va aumentando cada 200 metros y 200 metros también aumentamos la intensidad de esa prueba y se utiliza mucho en maratonistas. Determinar las velocidades o intensidades mínimas requeridas para incrementar la resistencia aeróbica anaeróbica, ¿ya? Ahí sí sabemos y lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, y pronosticar resultados deportivos. Entonces vamos a ver la explicación detallada de la vía anaeróbica del ácido láctico o glucólisis anaeróbica. Pues miren ustedes, la vía anaeróbica del ácido láctico o glucólisis anaeróbica. Por esta vía se obtienen 2 moles de ATP por cada mol de glucosa. ¿Ya? 2 moles de ATP. El ácido láctico es el metabolito intermedio de la glucólisis, utilizado, ya habíamos visto, en medicina del deporte, como ya vimos, para, y repetimos, determinar el desarrollo de la resistencia aeróbica anaeróbica en el entrenamiento, determinar las velocidades o intensidades mínimas requeridas para incrementar la resistencia aeróbica anaeróbica y pronosticar resultados deportivos. Entonces, en esto viene algo que ustedes me imagino que han oído nombrar: el umbral anaeróbico humano, también el umbral según Mader, el OBLA, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí es que sale, de esta vía anaeróbica láctica, es que sale el llamado umbral anaeróbico o humano. También lo van a ver así, humano, que quiere decir umbral anaeróbico, ¿ya? Otros nombres también son el umbral del lactato o el umbral ventilatorio. Ese umbral anaeróbico es la velocidad o la potencia o la frecuencia cardíaca u otras variables que se corresponden con el inicio de la acumulación de lactato en sangre o la acidosis metabólica asociada a ella. ¿Qué quiere decir? Se corresponde con el momento en el cual el ácido láctico empieza a acumularse en sangre, ¿ya? O sea, ya empieza a aparecer. Y quiere decir que estamos entonces utilizando la vía del lactato, o sea, la vía anaeróbica láctica, o lo que es lo mismo, la vía glucolítica del lactato, ¿ya? O sea, la vía glucólisis anaeróbica láctica. Tiene muchísimos nombres. Lo importante es que no se dejen confundir. En esta vía ya cuando empieza a haber acumulación de lactato, porque se pierde el equilibrio que existe entre la producción de lactato y la eliminación de lactato y nos pasamos del valor umbral, o sea, los 4 milimoles por litro. Aquí en Mader la explica, Mader, umbral anaeróbico, ahora intensidad metabólica, que se corresponde con la cifra de 4 milimoles por litro de lactato en sangre, que coincide con el OBLA. OBLA es por las siglas, ¿ya?, en inglés. Comienzo de la acumulación de lactato en sangre. Esto es lo que significa, ¿ya? Esas siglas están en inglés, esto es lo que significa cada una de las letras: comienzo de la acumulación de lactato en sangre. ¿Ya sí ven?
Es lo mismo, el rompimiento siempre van a ser 4 milimoles por litro. Y otros autores refieren que el umbral anaeróbico es el momento previo al rompimiento del equilibrio entre la producción y la remoción del lactato en sangre, o sea, los 4 milimoles por litro. Están diciendo exactamente lo mismo. La vía anaeróbica láctica, entonces, ¿qué posibilidades energéticas tendrá? Pues láctica, ¿cierto? Es una vía anaeróbica láctica. La duración es de 2 a 3 minutos, la intensidad es submáxima, 90%, y la cualidad física predominante es resistencia a la velocidad. Aquí están, por ejemplo, los 400 metros planos, ¿ok? Vamos a ver... Digo, voy a decirle... Margarita, estoy en clase. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, listo. Bueno, entonces, vamos a ver entonces, ¿ve? No les dije nada más de esta. Déjenme ver, yo miro una cosa. La vía aeróbica. Niños, me salté la explicación detallada de esta. Pero bueno, realmente no habría más que decir, sino que esta vía anaeróbica láctica lo que genera, y se llama así, es porque para poder utilizar la energía, ya tiene que usar la vía del ácido láctico, y para que esto se dé, tiene que haber un rompimiento del umbral llamado umbral anaeróbico, y ese umbral anaeróbico está fijado en 4 milimoles por litro. Cuando este se rompe y empieza a acumularse el lactato, entonces empezamos a hablar de la vía anaeróbica láctica. Pero más adelante vamos a explicar una gráfica que yo tengo muy buena. La otra es la vía energética aeróbica. Es la tercera y última vía. Esa tercera y última vía, la vía aeróbica, es una vía lenta. Porque, imagínense, una maratón, ¿cuánto dura? ¿Ya? Es lenta, tiene baja potencia, porque tenemos poca producción de ATP por unidad de tiempo. O sea, al final sí tenemos mucha producción de ATP, pero por tiempo es muy poca, porque lo que produce por tiempo es poco ATP, porque tiene que seguir todo el ciclo de Krebs. Y la elevada capacidad de energía porque produce bastantes ATPs al final de la vía. ¿Ya? A partir del tercer minuto comienza el predominio de la glicólisis aeróbica. ¿Ya? O sea, a partir del tercer minuto, como vimos ahora en la gráfica. Las características son, funciona en condiciones aeróbicas, o sea, en condiciones de, ¿qué tiene que haber presente? ¿Qué tiene que estar presente para que funcione en condiciones aeróbicas? Oxígeno. Perfecto, oxígeno. Se utiliza los carbohidratos y los degrada hasta CO2 y agua. Es una vía de baja potencia porque tiene poca producción de ATP por unidad de tiempo, como ya vimos. Y es una vía con elevada capacidad de energía porque al final la vía produce de 34 a 36 ATP. Lo que pasa es que los utiliza por unidad de tiempo son pocos, pero al final son bastantes, 34 a 36. Entonces, explicación detallada. La vía aeróbica, como ya vimos, utilización de los carbohidratos hasta CO2 y agua, características, tiene que ser en condiciones aeróbicas, o sea, en condiciones de oxígeno. Se degrada hasta CO2 y agua, y repetimos, baja potencia porque tiene poca producción de ATP por unidad de tiempo y elevada capacidad de energía porque genera de 34 a 36 ATP. La vía de los carbohidratos puede ser mantenida de 1 a 1,5 horas dependiendo de los almacenes de glucógeno que se tengan. Ya ustedes ven que cuando una persona va a participar en una maratón, lo primero que hacen es una dieta alta en carbohidratos, como lo que son las pastas, la pizza, la pizza no, la lasaña, el espagueti, etcétera, etcétera, una semana antes, para que aumente esos depósitos de glucógeno, ya que estos se incrementan con la alimentación. El almacén de glucógeno hepático y muscular comienza a recuperarse aproximadamente a las 12 horas de su utilización. El lactato es el indicador universal, ya que el no incremento de los niveles de lactato por encima del umbral
de 4 milimoles por litro, me indica a mí que se están utilizando los carbohidratos por la vía aeróbica. Al contrario, si nosotros vemos que está por encima de los 4 milimoles por litro, la persona está sobreesforzándose en su deporte, está mal entrenada y no está utilizando la vía aeróbica como debe ser, porque está utilizando en parte de su entrenamiento o deporte la vía anaeróbica. Entonces miren ustedes la vía energética aeróbica, miren ustedes, ¿ya? Miren ustedes esa vía tan larga, ¿ya? Como habían visto la primera vía que era cortica, miren esta vía como es de larga. Esta tiene posibilidades energéticas aeróbicas, duración más de 3 minutos, intensidad moderada de 60% y cualidad física predominante, resistencia general. Miren ustedes aquí la maratón, ¿ya? También están dentro de la vía aeróbica, están dentro de la vía energética aeróbica, están los lípidos y están las proteínas, ¿ya? Los lípidos tienen una alta capacidad de energía. Por cada ácido graso libre se obtiene mucha cantidad de ATP, ¿ya? Muchísima. Por ejemplo, por cada molécula de ácido palmítico se generan 132 ATP, ¿ya? Pero tienen muy poca capacidad de obtener ATP por unidad de tiempo. Son de baja potencia, como toda la vía aeróbica. Entonces de nada nos sirve tener esos 132 ATPs cuando la capacidad para obtenerla es muy baja por unidad de tiempo. Y como vemos nosotros cuando nos vamos engordando y todo, el almacenamiento es ilimitado. Nosotros podemos acumular grasas y acumular y acumular y acumular. Las acumulamos como triglicéridos y las almacenamos dentro del adipocito o célula grasa. Empiezan a predominar después de una hora de trabajo aeróbico, ¿ya? Entonces, para empezar a quemar grasa, por eso es que se utilizan tiempos largos mayores a una hora y 10, una hora y 15 de ejercicio de tipo aeróbico, ¿ya? Y se va a eliminar de manera efectiva, lenta pero efectiva en el tiempo. Entonces aquí la explicación de la vía aeróbica de los lípidos: alta capacidad de energía y baja potencia energética, ¿ya? Almacenamiento ilimitado, se acumulan como triglicéridos almacenados dentro del adipocito, que es la célula grasa. Se utilizan como fuente de energía en la vida diaria. Por cada ácido graso libre vamos a obtener más cantidad de ATP que con cada molécula de glucosa. Lo que pasa es que la obtenemos en muy poca cantidad por unidad de tiempo. Va a permitir desarrollos de trabajo de muy larga duración y de baja intensidad. Y empiezan a predominar fundamentalmente después de una hora de duración, aunque a los 20 minutos estén utilizando como una fuente de relativa importancia, pero no, realmente es a la hora que empiezan a utilizarse de manera fundamental. Aquí el ejemplo, por ejemplo, tenemos el triatlón. Entonces en el triatlón utiliza las dos vías, vía aeróbica, entonces utiliza la vía de los carbohidratos y la vía de los lípidos, por el tiempo. Y está la vía aeróbica de las proteínas, que no se debe utilizar porque ustedes saben que las proteínas componen nuestras células musculares, nuestros músculos, pero hay unas proteínas que son sanguíneas, ya lo vamos a ver. Entonces, características. Las proteínas no se conciben como una fuente energética para la actividad física, pero hay una cierta participación de las proteínas que son de origen plasmático, o sea, proteínas de la sangre, ¿ya? En este caso sí podrían utilizarse, pero las de origen tisular no, porque es la de los tejidos. Imagínense ustedes cómo quedaría la persona utilizando sus proteínas, además del daño renal que llegaría a ocasionar eso. El producto de la degradación de las proteínas es la urea, el ácido úrico y el amoníaco. Entonces ahí tenemos como ejemplo el Ironman, ¿ya? Que es una prueba casi 24 horas de duración. Por lo tanto, pues, exagerado. Bueno. ¿Alguna pregunta relacionada con las vías energéticas, o les quedó claro? ¿O más claro que lo que lo tenían antes? No quedó más claro que antes. Ah, bueno, perfecto. Entonces seguimos, ¿no? Otra, con el complemento, las fibras musculares. ¿Qué tipos de fibras musculares conocen ustedes, niñitos? La de contracción rápida y la de contracción lenta, profe. Ajá, muy bien. Entonces están las fibras lentas y las fibras rápidas. Las fibras lentas se conocen como ST,
por las siglas en inglés de low twitch o de disparo lento. Entonces, fibras lentas o fibras ST, es como se conocen, ST, aprendan el niño, siempre que aparezca ST son fibras lentas. Esas fibras lentas también se conocen como fibras rojas y fibras tipo 1. ¿Por qué creen ustedes que se conocen como fibras rojas? Porque son muy vascularizadas, ¿ya? Porque hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, se conocen como fibras rojas o fibras tipo 1. Entonces, si ustedes encuentran un libro de fisiología, fibras lentas, fibras ST, fibras en low twitch, fibras rojas, fibras tipo 1 son las mismas, ¿ok? Tienen un mayor número de vasos sanguíneos que las fibras rápidas o blancas, más adelante lo vamos a ver, y porque tienen un mayor número de mitocondrias, ya que tienen que hacer, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué tienen más mitocondrias? La oxidación, ¿ya? Y mayor cantidad de mioglobina, que es la misma hemoglobina, pero como está en el músculo se llama mioglobina, o sea, es la misma hemoglobina que se encarga de transportar el oxígeno, pero en el músculo se llama mioglobina, entonces tiene mayor cantidad de mioglobina. Y en resistencia general tiene una menor velocidad de respuesta y trabajo dinámico oxígeno dependiente. Ya, lento en el tiempo. No necesitamos que responda rápido, necesitamos una respuesta lenta de estas, pero que sea duradera en el tiempo. Las fibras rápidas, al contrario de las otras, ya se llamarían FT. Las fibras rápidas se conocen y lo van a ver, la mayoría de las veces lo van a encontrar como FT o fast twitch, que quieren decir de disparo rápido. Esas también reciben el nombre de fibras blancas, fibras tipo 2A y tipo 2B, y la tipo 2A también recibe el nombre de rosadas, ¿ya? Ya no blancas, sino rosadas. Y vamos a ver por qué. Tienen una motoneurona grande, porque ellos tienen que tener una mayor extensión de la placa terminal para una mayor y más rápida despolarización de la célula muscular. Imagínense, estamos aquí haciendo fuerza, velocidad, potencia, ¿ya? Una liberación más rápida de calcio, precisamente para poder tener esas contracciones más rápidas y poder generar ese movimiento más rápido y una producción más rápida de energía. Todo esto, ¿ya? Porque ya son fast twitch o fibras rápidas. Las se dividen en tipo 2A y 2B porque las fibras tipo 2A son las rosadas porque contienen alguna cantidad de mioglobina más que estas que no tienen mioglobina, que las B. O sea que las 2A son una especie de transición entre las fibras tipo 1 o rojas y las fibras tipo 2B o blancas. ¿Ok? La actividad del ATPase es alta, ya que es la enzima que degrada el ATP en ADP y fósforo inorgánico para poder utilizar ese fosfato de una manera rápida. Bueno, les voy a poner el siguiente crucigrama. Se los voy a mandar. Crucigrama. Vamos a ver. Pero sin las respuestas. Ok. Les voy a mandar ese crucigrama. Les voy a mandar ese crucigrama ¿al qué? Les voy a mandar ese crucigrama al... Ay, hombre, estoy como... Al grupo de Facebook, Al profe. grupo de Facebook, gracias. Gracias. Mija, estoy entendiendo qué pasó aquí. Les voy a mandar ese crucigrama al grupo de Facebook, ¿ya? Y me lo entregan desarrolladito. A las 12 ya tiene que estar completo, ¿ok? Porque es muy corto. Por favor, revisen